Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Amén, mis hermanos, sean todos bienvenidos al programa. Para comenzar vamos a orar y luego vamos a hablar de Jesucristo. Amén. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por poder estar sirviéndote, Padre, por poder escuchar tu palabra, Rey. Yo te ruego, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Rey. Tú lo sabes todo, papá. Yo te ruego, Padre, en esta hora, Señor, que tú vengas con tu Santo Espíritu, Rey. Y te ruego, Señor, que obres en nosotros, Rey. Que nos cambies, Señor, que nos transformes para poder llegar a la altura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, hablamos bastante con respecto al arrepentimiento, ¿cierto? Y sabemos ahora, ¿cierto?, que el arrepentimiento viene de Dios, que no se trata simplemente de lágrimas, sino de que haya cambio en nuestras vidas, que haya un dolor profundo en nuestro ser por haberle fallado a Dios, por fallarle a las personas, ¿cierto? Bien, y ahora algo que va de la mano es buscar ser como Jesús. Leímos varios textos el miércoles pasado y de eso voy a hablar hoy día. De eso el Señor me instó a hablar, de llegar a ser como Jesús. La verdad, hermanos, que cuando uno está sin Cristo, siempre busca a alguien a quien imitar. O siempre busca algún ídolo, algún héroe. Es nuestra tendencia como seres humanos, imitar a alguien. Y esa es una realidad que debemos darnos cuenta nosotros como seres humanos, que cuando estamos sin Cristo, vamos camino a imitar a alguien. Queremos siempre imitar a alguien. Es una realidad. Está dentro de nosotros la inclinación, hermanos, a imitar generalmente malos ejemplos. A imitar generalmente eh, a gente que es superficial en realidad. Porque no todo lo que vemos en la tele, todo, no como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y muchas veces nosotros queremos imitar, por ejemplo, Michael Jackson. ¿Quién no quiso imitarlo en su baile, en su canto? Pero todos sabemos cómo terminó la vida de Michael Jackson. Muchas veces me acuerdo yo que imitaba a los cantantes de rock. Pero, claro, en el escenario se ven felices, pero en realidad sus vidas no son tan brillantes como uno cree. Es más que nada la pantalla nomás. Por eso siempre nuestra mirada, hermano, y nuestra imitación debe estar hacia Cristo. Y imitar a aquellos que siguen a Cristo, que dan buen testimonio, que llevan una vida santa, que buscan del Señor, que reconoce quiénes son. Esa gente que imita a Cristo, hermano. Y vaya que hoy día falta gente. Vaya que faltan íconos. No que sean positivos, hermano, sino que ejemplos de Jesús. Ejemplos de seguidores de Jesús. Hoy día lo que más escuchamos en las noticias es cómo el pastor se está llenando los bolsillos de dinero, cómo el cura eh, violó a esta persona. Pero se destacan poco,
se destaca poco a las personas que siguen a Cristo. Y yo conozco gente que sí sigue al Señor, hermano. Quizás no son famosos, quizás no son los más elocuentes, ni los más estudiosos de la Biblia, ni los más eh, con más seminario en el cuerpo. Pero la verdad es que el Evangelio se trata de otra cosa, hermano. Y de una de las cosas que se trata es de llegar a ser como Jesús. Porque ser como Jesús, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces su carácter, su persona, su santidad, el cómo Él nos perdonó, cuando tú realmente entiendes la salvación, tú te das cuenta que no hay nadie como Jesús. No hay nadie como Dios, no hay nadie como el Espíritu Santo, hermano. Ahora, ¿por qué decimos ser como Jesús? Porque Jesús le vimos como al unigénito del Padre, lo vimos caminar en esta tierra. Y Él jamás pecó, Él jamás falló, hermanos. Él jamás le fue desobediente a su Padre, obedeció en todo. Él fue un hombre que a todo aquel que pudo ayudarlo ayudó. Y que a todo aquel que quiso salvarlo salvó. Todo aquel, todo aquel que se acercó a Él con un corazón contrito y humillado y lo reconoció como el Mesías prometido, Él lo salvó. Jesús es el ser más maravilloso, hermano. No es simplemente por religioso, ni porque simplemente lo dijo tal pastor. La Biblia lo dice, nosotros tenemos que llegar a ser como Jesús. Y wow, vaya qué tarea, hermano, vaya que alta está la vara, ¿cierto? Claro, y el diablo te va a decir, ¿de dónde va a llegar a ser como Jesús? ¿Por qué no, hermano? Si está el Paracletos, si está el Espíritu Santo para ayudarnos. Sí, fallamos, hermano. Nos equivocamos. Pero nuestro carácter debe irse pareciendo cada vez más a Jesús. Tú no puedes ser el mismo de ayer que el mismo de hoy. La relación con Dios. Estar a solas con Dios. Estar a solas con su palabra. Meditando, estudiando, escudriñando su palabra. Nos debe transformar. No busques imitar a la gente del mundo. Si tú estás escuchando hoy día y no eres cristiano, y si tú eres cristiano y tienes ídolos que no, y tu ídolo no es Jesús, hermano, yo te digo, hay un solo héroe en esta historia. Hay uno solo que es bueno. Hay uno solo que es santo, santo, santo. Y su nombre es Jesús. A Él debemos imitar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, del 1 al 2 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí podemos ver al apóstol Pablo imitando al Maestro y dando ejemplo delante de los demás. Porque el apóstol Pablo no hablaba de él. El apóstol Pablo hablaba de Jesús. Sí, su testimonio es muy importante. Pero el autor de su testimonio es Jesucristo de Nazaret. Porque Él pone el querer y el hacer en las personas. Porque Él transforma nuestras vidas. Por eso debemos ser obedientes como Jesús fue obediente.
En 2 Corintios 3:18 estos textos los leímos el miércoles pasado. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¿Has meditado en esto, hermano? ¿Has pensado en, en compararte a Jesús? Ahora tú y yo sabemos que Jesús es incomparable. Pero imagínate lo importante que es la iglesia para Jesús. Que Él le exige a su iglesia y le pide ser como Él. Porque sin santidad, hermanos, nadie verá a Dios. Y sí, la cruz de Cristo nos hace santos delante del Padre. Pero hay otra santidad que es un proceso. Y tú y yo sabemos que Jesús fue santo en esta tierra. Él fue apartado. Él no es como tú, Él no es como yo. Él es totalmente diferente, hermanos. Una de las cosas que debe hacer la salvación en nuestras vidas cuando Dios nos llama, es darnos cuenta cuán maravilloso es Jesús. Cuánto amor derramó por nosotros, hermanos. ¿Cómo no nos van a dar ganas de ser como Él, hermanos? Un verdadero héroe. Lo que pasa, hermanos, que muchas veces nosotros nos quedamos con las imágenes que nos ha mostrado la televisión de Jesús. Pero yo hoy día te invito, hermano, a leer la Biblia, a estar a solas con Dios y conocer a Dios, conocer a Jesús. Porque Jesús lo dijo, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre y me conozcan a mí, dijo Jesús. Si tú no quieres imitar a Jesús, si tú no quieres ser como Jesús, no le conoces. Es el ser más maravilloso. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Quién dio la vida? Y no por sus amigos precisamente. También por muchos enemigos. Porque tú y yo, antes de conocer a Dios, de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. Pero Él nos acercó. Él se sacrificó por nosotros. Él pagó lo que tú y yo deberíamos haber pagado, siendo enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, dijo Jesús, ama a tu enemigo. ¡Wow! Cuán alta es la vara, hermano, de llegar a ser como Jesús. Si cuando alguien nos hace daño a nosotros, si cuando alguien afecta la vida de nosotros de cualquier manera, de una forma negativa, lo único que queremos es expulsarlos de la existencia. Jesús no era así. Jesús estaba tan lleno de amor. No lleno, Él es la fuente del amor. Él es amor. Como Él es amor, hermano, pero un amor que no se compara al amor del ser humano. Cuando Eva iba camino a la cruz, Él pedía por nosotros, hermano. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Tienes tú esa actitud? Cuando alguien te está humillando, cuando alguien te está golpeando, cuando alguien te está haciendo daño, ¿tienes el carácter de Cristo? Es nuestra meta, hermano. Es nuestra meta como cristianos.
ser como Jesús, desarrollar el carácter de Jesús en nuestras vidas. No ser simplemente simples evangélicos, que nos conformamos con ir a los cultos, con recibir la bendición del Señor, que nos conformamos con las predicaciones, con estos programas y somos muchas veces incapaces de leer la Biblia. Debemos conocer a Jesús y anhelarlo, anhelar ser como Él, en todo, hermanos, en todo. La Biblia lo dice, hermanos. Él es el hijo mayor de muchos hermanos. Y esos hermanos somos nosotros. Debemos buscar ser como Jesús, como nuestro hermano mayor. ¿Es difícil? Sí, es difícil, hermano. Pero si nuestro carácter, hermano, no cambia, hermano, el Evangelio te viene a cambiar. Viene a transformar tu corazón, tus pensamientos, tu manera de ver las cosas, tu manera de ver toda la vida. Porque si tenemos que ser como Jesús, Jesús no ve la vida como la ve el hombre, como la ve el ser humano. Él aún, hermanos, aún cuando estaba a punto de recibir la ira de Dios, Él fue obediente. Pero nosotros, hermanos, cuando vemos que podemos ser dañados, que podemos tener un poco de sufrimiento, hasta ahí no llega el Evangelio. Jesús no fue así. Jesús no obedeció a papá simplemente cuando le convenía. Jesús fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nada, hermano, ningún sufrimiento de esta tierra puede compararse a lo que Jesús sufrió recibiendo el castigo de su Padre, de nuestro Padre, por nosotros. Mira lo que dice 1 Juan 3 del 1 al 5. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Una de las cosas, hermanos, que Jesucristo logró con su sacrificio en la cruz, con recibir la ira, el pago por nuestro pecado, es quitar el pecado de nosotros. Pero no de la noche a la mañana. Cuando Dios viene y nos salva, hermano, empieza la lucha. Aleluya, hermano, porque podemos luchar ahora en contra del pecado y podemos vencer, hermanos. Por eso podemos ser como Jesús. Sí, muchas veces nos vamos a equivocar, pero Dios nos entiende. Pero eso no nos da permiso para volvernos a equivocar y volvernos a equivocar. No, el arrepentimiento es una de las cosas que debe causar, el efecto que debe tener en nuestras vidas es que debemos cambiar.
Es que debemos ser como Jesús. Es que tenemos que ser distintos, hermano. Porque no hay ni uno solo bueno en esta tierra. Solo Jesús. ¿Qué te quiere decir eso? Hay uno solo que imitar. Hay uno solo digno de ser imitado. Y su nombre es Jesús. El Rey de Reyes, hermanos. Aquel que cambió la historia de la humanidad. Como ese tenemos que ser. Hombres llenos de amor. Llenos de misericordia. Sí, con errores, hermano. Muchas veces cometemos errores. Le fallamos a nuestra esposa. Pero no menos errores que ayer. Porque la vida del cristiano no se detiene y va avanzando siempre. ¿Y va avanzando en qué? En el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, lo que significa que queremos ser más como Él. Y en Él no hay pecado. Aleluya, hermanos. Mira, voy a leer un texto que está en Filipenses 2 del 1 al 16, que refleja de una manera tan maravillosa a Pablo de cómo era Jesús, de cómo es Jesús. Filipenses 2 del 1 al 16 dice, si Cristo le da a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz, dice el apóstol Pablo. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Mira lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Sean como Jesús. Sean como Jesús. Sean humildes. No se crean mejores que los demás. Jesús nunca hizo sentir a otra persona que Él era mejor que esa persona, aunque Él lo era en todo el sentido de la palabra, hermano. Y eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso siendo Jesús. ¿Quién era, hermano? Pero la gente se acercaba a Él porque, oh, hermano, nos falta tanto cambiar. Nosotros muchas veces, hermano, porque hemos estudiado la Biblia y tenemos un poco de conocimiento, nos creemos mejor que los demás. Y sabes lo peor de todo eso, que la gente lo sabe y lo siente, porque es algo espiritual, hermano. El orgullo es algo espiritual, que aquel que está en el espíritu lo logra captar tu superioridad, o la superioridad que creemos que tenemos frente a los demás porque conocemos un poco más de la Biblia. Hermanos, la única diferencia entre los cristianos y la gente que no conoce a Cristo es Cristo. Y Él no nos llamó porque somos los más inteligentes. De hecho, nos llamó porque somos los más torpes. Porque hoy no tenemos de qué manera quitarle la gloria a Jesús, hermano. Si la obra de Él en nosotros es de principio a fin, no hay ni un mérito en nosotros. Todo el mérito es para Él, que murió en la cruz, quien es santo, santo, quien es el más perfecto de todos, hermano. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano, con un poquito de conocimiento nomás? Queremos ponerle el pie encima a los demás. Jesús no era así. No. Por eso tanta gente se le acercaba. Por eso tanta gente quería estar con Él. Por eso el apóstol Juan se quedaba en su pecho. Porque Él era maravilloso. Porque Él es maravilloso, hermano.
Y tú y yo como cristianos tenemos que tener ese carácter. Sí, a Jesús lo seguían todos, igual tenía enemigos. Y nosotros igual, hermano. Debe haber gente que te ame, que quiera estar contigo, que te quiera escuchar. Pero no para quitarle el lugar a Jesús, sino que para que Él venga a Jesús. Y cuando Él viene a Jesús, tú te quitas. Y le dices, aquí está Jesús. Él es el maestro. Él me ha enseñado todo lo que yo sé. Porque ¿quién nos enseña, hermanos? Sí, Dios se manifiesta a través de hombres. Pero el verdadero y único maestro es Jesucristo de Nazaret. Por eso debemos imitarle. Porque Él jamás fue un hombre orgulloso, hermano. Él jamás, hermano. Si trató mal a sus hermanos, Él lo hacía con el sentido de corregirlos. Pero ellos no entendían. Así como tú y yo a veces no entendemos cuando Dios nos corrige, lo tomamos a mal y no quiero ir mal a la iglesia, no quiero saber más de Dios. Hermano, si Dios te quiere corregir es porque te ama. El padre que castiga o que corrija a su hijo es porque lo ama. El padre que no corrige y que no castiga, ese padre no ama. Así era Jesús. Él corregía a sus hermanos. Sendas palabras que usó en contra de los fariseos. Pero Él quería que se volvieran al camino. Que se volvieran a Él. Pero también Jesús conocía su corazón. Y su corazón estaba lejos de Dios, hermano. ¿Cómo está tu corazón hoy día, hermano? ¿Está lejos de Dios? ¿Buscas de Dios? ¿Quieres ser como Jesús? Porque si tú dices ser cristiano, tu anhelo y tu meta más grande es llegar a ser como Jesús. Y poder disfrutar de una eternidad con Él. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Quieres saber cómo pensaba Jesús? ¿Qué es lo que piensa Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Escucha, mira. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios. Siempre fue igual a Dios. No insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad. Y se hizo igual a nosotros. Haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo. Y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio. Y le dio el más importante de todos los nombres. Para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo. Y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. Y den gloria a Dios el Padre. Jesús es Dios, pero se hizo igual a nosotros. Él se humilló. Él no siendo igual a nosotros. Se hizo igual a nosotros para poder acercarse. Pero nosotros, cuando ya llevamos unos par de años en la iglesia y nos portamos bien, y nuestras familias nos aman, en poco tiempo nos creemos mejor que los demás. No, hermanos. Hermanos, escucha, no somos mejor que los demás. Cristo es mejor que los demás. El único bueno es Jesús. Todos los demás, hermanos, hemos fallado. Y si hemos logrado en Cristo,
algo en Cristo, es por los méritos de Él en la cruz. Imagínate, Él se despojó de todo, hermano. Y tú y yo muchas veces no queremos despojarnos de las cosas. Hermano, si todo lo que tenemos le pertenece a Él, si tú y yo deberíamos haber muerto, si Él no nos hubiera encontrado, quizás ¿dónde estaríamos, hermanos? ¿Botados dónde? ¿O muertos? Pero Él se hizo igual a nosotros. Él se hizo igual a nosotros. Para que tú y yo tuviéramos salvación. Salvación de la cual nadie nos podía otorgar. Nadie te puede librar de la ira de Dios más que Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cómo no vamos a querer ser como nuestro Salvador? ¿Cómo no vamos a querer que otros conozcan este mensaje tan maravilloso? Las buenas nuevas de salvación. El Evangelio, hermanos. Ese Evangelio que muchas veces torcido, manipulado por algunos para poder llenarse las carteras de dinero y no ser como Jesús. Hay muchos predicadores, hermanos, que no buscan ser como Jesús. Lo que buscan es obtener la vanagloria de este mundo. Y puede que la obtengan. Pero cuando estén frente a Dios, van a tener que dar cuenta. Ay, hermano, y si Jesús no está allí, si Jesús no está allí, no va a quedar nada bueno. La ira de Dios, hermano, está sobre el mundo. Y el único que te puede salvar es Jesucristo. El único que te puede librar del pecado y de la muerte es Jesucristo. A Él es el único camino al Padre. Hermanos, no es difícil entender cómo vivió Jesús. Pero sí es difícil llevarlo a la práctica, ¿cierto? Claro que es difícil. Si lo queremos hacer con nuestras fuerzas, es imposible. Si lo queremos hacer con nuestra inteligencia, es imposible. Porque en ti y en mí no hay poder. El poder viene de Él. Queridos hermanos, dice luego, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían, dice el apóstol Pablo. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. ¿De dónde vienen nuestras obras? ¿De qué nos podríamos jactar nosotros, hermanos? Si aquí dice claramente, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien. Si tú y yo hemos hecho algo bueno, hermano, si tú y yo hemos alcanzado algo de santidad o parecernos algo a Jesús, es porque Dios lo hace en nosotros a través de su Espíritu Santo. Luego dice, estamos en el libro de Filipenses 2 del 1 al 16, luego dice, queridos hermanos, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Aleluya, hermanos. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo, mis esfuerzos no fueron inútiles.
Hermano, discípulos de Cristo, uno de los objetivos que tiene es que aquellos que escuchan sean edificados por la palabra y puedan ser obedientes a Dios, como lo fue Jesús. Un verdadero discípulo de Cristo busca imitar a su maestro. Ese maestro se llama Jesús. No hay otro maestro. ¿Y en qué debemos ser iguales a Jesús? Bueno, todo lo que leímos, hermano. Debemos ser igual a Jesús en su santidad. Sí, hermano, debemos buscar la santidad. Ser apartados del mundo. Eso no significa, hermano, que nos vamos a ir a vivir a una isla solo. No, que nuestra vida esté consagrada para Dios, que todo lo que hagamos sea para Dios, no para nosotros, no para el mundo, para Dios, para su iglesia. Debemos ser igual a Jesús en su obediencia, su misión y su rendición total a Dios. ¿Escuchaste? En su obediencia, sumisión y rendición total a Dios. Jesús estaba totalmente rendido a Dios, confiado en Dios. Aún en el momento más crítico. Debemos ser igual a Jesús en su negación, destituirse de toda su gloria para ser como nosotros, para tener las mismas debilidades, no en pecado, hermanos, sino que pasar hambre, frío, sueño, calor. Debemos ser igual a Jesús en su humildad. Él nunca le echó la yegua encima a nadie, hermano. Él siempre se acercaba a la gente de manera sencilla, no queriendo impresionar a nadie, aunque todas sus palabras impresionaban los corazones de aquellos que lo escuchaban. Debemos ser igual en su mansedumbre. Ay, ahí sí que cuesta. En donde, hermano, todo lo que nos enseñaron a nosotros en este mundo, todo lo que enseña el sistema, la educación, es para hacerte un hombre orgulloso, un hombre soberbio, que nunca busca a Dios. Y fíjate que el Hijo de Dios, él sí tiene de qué jactarse. Fue manso, manso y humilde. Sean como yo, dijo Jesús. Imítenme a mí. El único ser digno de imitar es Jesús, hermano. Y por sobre todas las cosas, hermano, en lo que debemos imitar a Jesús es en su amor. Que su amor sea el que nos lleve. Que su amor sea el que nos siente hacer todas las cosas. No ser vistos, no ser catalogados como hombres sabios. No, nuestra meta, hermano, es que cuando nos vean, vean a Jesús. Vean al Maestro, hermano, no nos vean a nosotros. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, nosotros debemos desaparecer para que Él crezca, para que Él brille en todo lugar, hermanos. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por su gracia, hermano? ¿Seríamos capaces de ayudar siquiera a una hormiga? El ser humano está tan lleno de orgullo, hermano. Está tan lleno de ego, está tan ocupado en sí mismo, que es imposible, hermano, que pueda ver el problema de otra persona. Y aún así, si lo hicieras, son trapos sucios, dice la palabra. Tus obras, mis obras, son trapos sucios delante del Señor. Aunque yo le sirviera toda mi vida, hermano.
aunque me sacrificara, no durmiera, caminara por Jesús, eso no aumenta ni disminuye la gloria de la obra de Jesucristo en la cruz. Tú y yo somos salvos por esa obra, no por lo que hacemos. Esa es la manifestación. Si hacemos buenas obras, es la manifestación de que la obra de Cristo está obrando en nosotros. Y el Espíritu Santo, hermano, nos lleva a hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero por sobre todo, hermano, todo con el amor de Dios, con el amor de Cristo, con la paciencia de Cristo. ¡Wow! Hermano, nosotros no tenemos paciencia. Ahora mi pregunta, hermanos, ¿y cómo logro eso? ¿Cómo llego a ser como Jesús, hermano Héctor? Está en el texto que acabamos de leer. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. ¿Quieres ser como Jesús? Dediquémonos a entender, hermano. Dediquémonos a meditar lo que significa ser salvado por Dios. Lo que significa la obra del Evangelio, la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección al tercer día, hermano. ¿Entendemos completamente el significado, hermano? Aunque viviéramos 20 vidas, no lograríamos entenderla en su plenitud. Pero ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces pasamos por la cruz como si nada. Ah, sí, ya sé que Jesús murió por mí. Hermano, esa es la motivación principal. Eso es lo que nos va a motivar a ser como Jesús. Entender la obra que Dios hizo para salvarnos. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. ¿Quieres ser como Jesús? Estudia el Evangelio. Si no entiendes por qué Jesús tuvo que subir en la cruz, medita en ello. Pregunta sobre ello. Porque es sobre esa obra es que gira toda la Biblia, hermano. Y Dios quiere, hermano, que todos vengamos al arrepentimiento para que seamos salvados, para que podamos estar con Él un día. Mira lo que dice Romanos 12 del 1 al 2, para que podamos entender cómo podemos llegar a ser como Jesús. Por consiguiente, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. La obra de Dios, hermano, en la cruz es por misericordia. ¿La entiendes? ¿La entendemos realmente? Porque si la entendemos, hermano, esto nos va a llevar a ser como Jesús. Naturalmente. Si entendemos el gran amor de Dios, que fue capaz de dar a su único hijo. Si tú y yo no daríamos ni un dedo por otra persona, hermano.
y menos por aquellos que son nuestros enemigos. Y Dios dio a su Hijo por sus enemigos. Hermano, Dios no acepta el pecado de ninguna manera, hermano. Pero dio a su Hijo en rescate de nosotros. Con su sangre, Él nos ha comprado para vivir como Él dice que debemos vivir. Para vivir como vivió nuestro Maestro. Para ser como Jesús. Y podamos entender la anchura, la altura, la profundidad del Evangelio, hermanos. La altura que tiene el Evangelio, hermanos, es inimaginable para nosotros. ¿Quieres ser salvado por Jesús? Hoy puede ser ese día. Si tú quieres conocer más de Cristo, más de su palabra, nos puedes llamar al más 569 68 688 521. Allí nos juntaremos, dedicaremos tiempo, el tiempo necesario, hasta que un día conozcas a Jesús y te des cuenta el ser más maravilloso, conozcas al ser más maravilloso de esta tierra, que ha pisado esta tierra, hermano. Pero Él no es como tú y como yo. Que el Señor les bendiga, hermanos discípulos de Cristo, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga, hermano, que el Señor les guarde. Y no olviden, hermano, que el arrepentimiento va acompañado de querer ser como Jesús. Eso es madurez cristiana. Eso es meditar en su palabra, pasar tiempo con Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que el Señor los bendiga. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por poder servirte, por poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que bendiga a todo aquel, que lo bendiga, Señor, con tu salvación, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Chao, hermano. Que el Señor les bendiga y les guarde todo el tiempo. Chao.